Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted lo sabe bien, nos puede encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestra transmisión en redes sociales la puede encontrar en cualquier red social, nos encuentra como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube, que es muy importante, lo encuentra en la cuenta TV4 Guanajuato Oficial. También los números de teléfono 477-716-1820 y 800-719-1036. Quiero dar la más cordial bienvenida, como siempre, a todas las personas que nos sintonizan allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes sean bienvenidos a su programa Migraciones. Vamos a arrancar con una noticia que le da un giro completo a todo el tema de detenciones, sobre todo detenciones en las cortes. Y es que, ¿qué cree? Que la administración de Donald Trump admitió que usó un argumento erróneo para justificar los arrestos de migrantes en los tribunales. Tema complicado, pero bueno, vamos a los detalles. El Departamento de Justicia de Donald Trump ha reconocido ante un juez que utilizó un argumento incorrecto para defender los arrestos de migrantes en los tribunales, una práctica central en su estrategia migratoria reciente y que ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos civiles. La admisión presentada el pasado martes en una corte federal de Nueva York es un golpe directo a la defensa legal de la administración de Donald Trump, la republicana, en un caso que examina la detención de personas que acudían a audiencias obligatorias como parte de sus procesos migratorios. Durante meses, el Departamento de Justicia sostuvo que estas detenciones estaban respaldadas por una guía interna del ICE, la cual fue citada repetidamente para justificar la presencia de agentes en tribunales y los arrestos. Sin embargo, esa base se desmoronó esta semana, cuando los propios fiscales federales reconocieron ante el tribunal que su interpretación era errónea y que el documento nunca fue aplicable a ese tipo de operativos. ¿Cómo la ve? Nos dirigimos a ustedes con todo respeto y con gran pesar para corregir una afirmación errónea de hecho que el gobierno presentó ante el tribunal y ante los demandantes. Así lo escribió Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en una carta dirigida al juez Kevin Castell. En esa misma comunicación, el gobierno admitió que el memorando en cuestión no se aplica ni se ha aplicado nunca a las medidas de control de migración en el ámbito civil que se llevan a cabo en o cerca de las cortes de inmigración, según documentos judiciales, lo que deja sin sustento uno de los pilares de su defensa. Documentos del caso también muestran que abogados del ICE habían sostenido previamente lo contrario, utilizando el memorando como justificación para una política que ha derivado en miles de arrestos. De acuerdo con los nuevos señalamientos, el documento no autoriza ni ha autorizado nunca, escuche bien, no autoriza ni ha autorizado nunca detenciones cerca de tribunales migratorios, pese a que fue presentado como respaldo legal durante el litigio, lo que abre cuestionamientos sobre la validez de las decisiones judiciales previas basadas en ese argumento. La práctica comenzó a expandirse el año pasado, 2025. Cuando agentes federales empezaron a detener a migrantes dentro de tribunales o inmediatamente después de sus audiencias, en algunos casos apenas minutos después de comparecer ante un juez. Hasta hubo un caso, no sé si usted lo recuerde, de una jueza que distrajo a los agentes de ICE y sacó al migrante por otra puerta y después fue enjuiciada la jueza. Después fue acusada por ICE de obstruir su trabajo. Bueno. Esto implicaba que personas que estaban siguiendo el proceso legal presentándose voluntariamente a sus citas terminaban siendo detenidas, lo que generó alarma entre abogados defensores, quienes argumentaron que la política socava el principio básico de acceso al debido proceso. La pregunta ahora, y es una pregunta muy válida, ¿qué va a pasar? Ya reconocieron
que detener a los migrantes en las cortes fue ilegal, que estaban equivocados, que interpretaron mal la ley, ya lo reconocieron. Y también se dice que ya no va a haber detenciones en los juzgados. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que sí fueron detenidos? ¿Los van a traer de regreso a Estados Unidos? ¿O simplemente les van a decir, bueno, pues ya lo pasado, pasado, olvídalo, no, ya pasó? No, pues no, señores, tendría que resarcir el daño el gobierno de los Estados Unidos. Y si los detuvo ilegalmente, pues tendrían que ser restituidos en los Estados Unidos para que continúen con su proceso. O si el proceso fue una orden de deportación, que los restituyan, el juez emita la orden y cumplan el tiempo que les da el juez para que se autodeporten o se vayan del país. Porque ningún juez dicta una orden de deportación inmediata, que es lo que estuvo haciendo el gobierno de Donald Trump. Vayamos a las redes sociales, preguntas que nos hacen en nuestro chat, en nuestro WhatsApp y en nuestras redes sociales. ¿Puedo tener 2 casos migratorios abiertos por diferentes circunstancias? ¿Qué dicen los abogados? Vamos a escuchar un poco de ello. Si ya estabas en un proceso de visa U y te casas con un ciudadano, ¿puedes tener 2 procesos al mismo tiempo o tienes que cerrar uno y abrir el otro? Soy Sofía Rivera de Dinner Law Abogados. En esta firma tenemos más de 21 años de experiencia en visa U y en peticiones familiares, así que pongan atención. La respuesta es sí puedes tener 2 procesos migratorios al mismo tiempo. Yo no te recomendaría que cerraras tu caso de visa U. Más bien puedes empezar el proceso de petición familiar a través de tu esposo y seguir con tu visa U y tener los 2. No se pueden juntar, no es como que uno va a ser mejor al otro o uno va a ser más rápido al otro, no. Desafortunadamente no, así no funciona, pero puedes tener los 2 al mismo tiempo y pues ver cuál llega más rápido, ¿no? También tu esposo ciudadano sí te puede pedir, sí, pero tenemos que ver cómo entraste tú al país para ver si necesitas un perdón. Aunque necesites perdón, un esposo ciudadano sí te lo puede dar y muchas veces con esposo ciudadano no necesitas salir del país para arreglar tu residencia y los perdones están tardando más poquito tiempo ahorita. Antes se tardaban como 4 años, ahorita están tardando 2. Así que bueno, si quieres iniciar tu proceso de petición familiar, nos puedes marcar al número que está aquí abajo porque tenemos consultas gratis, confidenciales y sin compromiso en esta oficina y en las otras 13 que tenemos. Tenemos 14 en total y te digo, planes de pagos, consultas gratis y 21 años de experiencia, así que mándanos un mensaje ya. Visa U es el caso que más tomamos y en segundo lugar yo diría que son peticiones familiares, así que sí, puedes tener las 2 al mismo tiempo y ver cuál te llega más rápido. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en marcarnos. Todo es completamente confidencial. Aquí los esperamos. Que Dios me los bendiga. Ya lo escuchó, dicen que sí. Sí se puede tener 2 casos abiertos, aunque se recomienda tener abierto o cerrar uno y dejar abierto otro. ¿Cuál? El más pesado, el que más oportunidades tenga de ganar. Pero como siempre le digo, su abogado es quien le va a dar la asesoría completa. Esto es solamente hablar de generalidades, de que se puede, se puede. Su caso específico tendrá que ser diferente y ahí su abogado será quien le diga, sí, sí puedes, no, no puedes por esto y por esto y por esto y vamos a darle por este camino, que es el seguro, que es el que nos va a dar un fruto más, de más beneficio para el caso que estamos tratando. No lo olvide, siempre, siempre busque a su abogado. Oiga, las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump, ya lo hemos dicho, están ocasionando que haya pues una baja en los empleos, que la economía esté resultando afectada, que algunos sectores estén siendo muy, pero muy golpeados, como el campo, que incluso ya dijeron, bueno, pues vamos a meter otra vez trabajadores agrícolas temporales. Pero también está generando un desplazamiento interno. La gente está migrando dentro de Estados Unidos y esto ocasiona que muchos condados de Estados Unidos sufran una baja poblacional por redadas y deportaciones de migrantes del presidente Trump. Algo que creo que no habían pensado, pero está ocurriendo. Le cuento. 4 de cada 10 condados estadounidenses se redujeron el año pasado, a medida que la represión migratoria del presidente Donald Trump continuaba frenando la principal fuente de crecimiento demográfico del país.
Según cifras de la Oficina del Censo, que fueron publicadas el pasado jueves, unos 1.270 condados, 1.270 condados, perdieron residentes en el año fiscal que finalizó el 1 de julio de 2025. Esto representa casi un 20% más que el mismo periodo del año anterior y abarca tan solo 5 meses drásticos, cambios en la política migratoria bajo la administración Trump. Algunos de los descensos numéricos más pronunciados se registraron en condados que incluyen grandes ciudades con numerosas poblaciones inmigrantes como Los Ángeles, San Diego, Miami, Dallas y Nueva York. Esto se debe en gran parte a una drástica desaceleración de la inmigración internacional que impulsó gran parte del crecimiento demográfico tras la pandemia. Es probable que esta tendencia vaya a continuar. Los funcionarios del censo prevén que la migración se reduzca a unas 321,000 personas en el año que finaliza en julio de 2026 y afirmaron a principios de este año que Estados Unidos está tendiendo hacia una migración negativa por primera vez en más de 50 años. El profundo cambio demográfico en los Estados Unidos se evidencia en varios centros de inmigración importantes. El condado de Miami-Dade experimentó el segundo mayor aumento de población en 2024. La migración internacional compensó con creces la disminución de estos residentes nacionales. La población se redujo en más de 10,000 personas, es decir, un 0.4% en el año que finalizó en junio de 2025. La tasa de crecimiento demográfico en el condado de Harris, que incluye Houston y sus suburbios, se redujo a la mitad por la misma razón. Estas tendencias que hemos observado a nivel nacional también se están manifestando a nivel estatal y de condado. Así lo dijo Lauren Bowers, jefa de la División de Estimaciones de Población de la Oficina del Censo, en una entrevista. Pero los efectos también se concentran, dijo, en los condados más grandes que están experimentando un mayor impacto que los condados más pequeños, debido a esa caída sustancial de la migración internacional. Y aquí viene una pregunta. Bueno, el dato duro es que 4 de cada 10 condados están sufriendo una baja de población. Y para que nos demos una idea, en Estados Unidos es muy común que nazca una nueva ciudad. Y esta ciudad pertenece a un condado. ¿Por qué es común que nazca una nueva ciudad? Pues porque el número de población lo amerita. La regla en Estados Unidos dice que a partir de tantos ciudadanos en una zona se convierte en ciudad. Y entonces amerita tener un alcalde, amerita tener un gabinete, un jefe de policía y todo lo que conocemos como una administración local. Bueno, ¿qué pasa si el número se reduce? Ya lograron ser ciudad, ¿qué pasa si el número se reduce? Yo desconozco la ley, pero la lógica diría, si son 10,000 habitantes, suponiendo, ya superaste estos 10,000 habitantes, bueno, te damos el título de ciudad y empiezas a tener tus propias autoridades y tu propio recurso, obviamente. Si disminuye el número de habitantes, pues entonces pierdes el título. Y si pierdes el título, pues pasas a ser parte de otra ciudad. Pero esto también nos lleva todavía mucho más allá, porque ya con un título de ciudad con determinado número de habitantes, pues influyes en las elecciones. Y si influyes en las elecciones de manera positiva cuando eres ciudad, pues influyes en las elecciones de manera negativa cuando dejas de serlo. ¿Qué va a pasar entonces si esto sigue? ¿Y qué va a pasar entonces con el tema de los votos que da el colegio electoral en los Estados Unidos para las próximas elecciones intermedias o para las que siguen después, presidenciales? Es una incógnita complicada. Por eso dije al inicio, antes de empezar a leer este artículo, es algo que tal vez la administración Trump no pensó, no lo pensó. Nunca pensó en que la población iba a bajar en diferentes ciudades y ahora pues habrá que hacer frente a todos estos errores. Oiga, pues vamos otra vez a las redes sociales. ¿Y qué dicen ahora los abogados de este tema que está haciendo polémica? Estados Unidos reconoce, el gobierno reconoce que fue un error y que fue una mala interpretación de la ley de tener a migrantes en las cortes. ¿Qué dicen los abogados al respecto? Vamos a escuchar.
Importantísimo, si tienes cita en la Corte de Inmigración, ya no tienes que tener miedo que ICE te vaya a detener en la propia corte. Escuchen esto, el Departamento de Justicia acaba de admitir que por error ocuparon un memorándum de ICE para autorizar detenciones en la Corte de Inmigración. Esta es una buenísima noticia para inmigrantes en todos los Estados Unidos, porque son millones de inmigrantes que tienen cita en la Corte de Inmigración y un gran porcentaje no se estaban presentando por miedo que ahí mismo los agarrara inmigración. Y si ahora el Departamento de Justicia ha admitido que fue un error, quiere decir que ya no van a haber detenciones de ICE en la Corte de Inmigración. Así que de emergencia comunícate con tu abogado de inmigración, con nosotros, para pelear con todo tu caso de inmigración en la Corte, porque ya no te pueden detener. Llámenos al 888-578-2276. Ahí está la respuesta. Bueno, a final de cuentas, sí, ya van a dejar de detener migrantes en las cortes. Lo que sí es que usted tendrá toda la tranquilidad del mundo. Tiene una cita en la corte, ya puede ir sin ningún problema. No lo van a detener ahí, ni dentro ni cerca de la corte, porque está prohibido. La ley siempre lo dijo, pero bueno, pues ellos malinterpretaron muy a su comodidad y muy a su antojo, malinterpretaron la ley y ahora, pues bueno, ya tienen este problema. Bueno, vamos a pasar a otras cosas y ahora resulta que la Embajada de Estados Unidos en México otra vez utilizó la inteligencia artificial, ahora con uno de estos llamados corridos tumbados, para invitar a los migrantes a que se autodeporten y a que no estén en su país. Si a usted le parece, primero, antes de platicarlo, vamos a ver juntos este video. El corrido suena fuerte en tu tierra, regresa a tus raíces. No necesitas irte lejos para salir adelante. Oye lo que dices, el power mexicano está en ti. ¿Qué le parece? Oiga, yo tengo varios puntos de vista, pero eso se los doy después de que expliquemos, ¿no? Resulta que la Embajada de los Estados Unidos en México publicó este video que fue generado con inteligencia artificial en la que, con un corrido, pues invita a los migrantes a que se encuentren de manera irregular en la Unión Americana, pues a que se autodeporten a través de la aplicación CBP Home. En el video se observa, como ya lo vio, a un grupo de hombres con gorra negra, vestidos de negro, tocando sus guitarras y están cantando este corrido que dice: el corrido suena fuerte en tu tierra. Regresa a tus raíces, no necesitas irte lejos para salir para adelante. Oye lo que dices, el power mexicano está en ti. Segunda vez que utilizan esta frase del power mexicano está en ti. La embajada acompañó el video con un enlace en la aplicación CBP Home y recordó que vivir o emigrar a los Estados Unidos de forma irregular es un delito. No es cierto, es una falta administrativa, no es un delito, pero bueno, son ellos. Y lo hizo todo bajo el hashtag ni lo intentes. Bueno, ya le decía que yo tengo algunas apreciaciones sobre este video. La primera, me ponen a dos tipos tocando guitarra y a uno cantando en el micrófono, pero sí escucho una tuba, escucho un acordeón, escucho ¿y dónde están, no? Para empezar. La otra, y muy importante, utilizan este tipo de videos para decirle al migrante que se vaya, pero se les olvida una cosa. Reciben migrantes de infinidad de países. Y pareciera entonces que ese chiste que se ha hecho mucho y que también es muy viral en redes sociales, cuando dicen los migrantes, cuando dicen los norteamericanos, es que tú eres un mexicano de Guatemala, tú eres un mexicano de El Salvador, tú eres un mexicano de Honduras. Le voy a dar mi explicación. Para los norteamericanos parecería que México empieza del río Bravo hasta la Patagonia y que todo eso es México. Si ellos tuvieran un poquito de inteligencia, pensarían que si eso fuera cierto, seríamos un país muchísimo más poderoso que ellos y nadie quisiera ir a migrar a Estados Unidos. Si México fuera tan extenso como ellos piensan y hubiera mexicanos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras,
no necesitaríamos irnos a su país, seríamos una nación grande y poderosa. Pero al final de cuentas, bueno, pues así ellos con su poca inteligencia dicen que México es el culpable de su migración y pues los mexicanos de Guatemala también tienen que irse a su país, invitados con este video de corridos tumbados. Vamos a continuar con más. El ICE. Híjole, tan polémico, tan agresivo. Pues resulta que va a juicio. Y va a juicio por tener en malas condiciones a los migrantes. Ay, ¿a poco? ¿A poco no sabían? Bueno, le cuento. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o el ICE, enfrentará un juicio en mayo próximo por las condiciones en que mantiene a personas migrantes en una oficina federal de Nueva York. Esto ha sido señalado por organizaciones civiles como contrarias a estándares básicos de trato digno y a principios constitucionales. El proceso comenzará el próximo 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan en la Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York, como respuesta a una demanda presentada en agosto por la organización Make the Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufet One Hecker. Las agrupaciones dicen que la agencia incurrió en prácticas sistemáticas de hacinamiento e insalubridad, además de restringir el acceso de los detenidos a representación legal. Se da en todos los centros de detención, ¿eh? Bueno, de acuerdo con la querella, estas condiciones vulneran la primera enmienda al impedir la comunicación con abogados, así como la quinta enmienda al someter a los migrantes a condiciones consideradas punitivas, sin el debido proceso. Este caso se sustenta en testimonios, registros y material audiovisual documentado durante meses por activistas y defensores. Según lo expuesto, muchas de las detenciones ocurren cuando las personas acuden a citas en tribunales. Ahí está. O realizan trámites relacionados con su estatus legal. Por eso, ICE se va a juicio. Vamos a ver en qué termina todo esto. Nos mantendremos informados para contarle qué es lo que pasa con esta denuncia. Vamos al último de redes sociales. ¿Cómo se arregla el hecho de que mamá o papá me pidan a mí, que soy su hijo y nací en otro país? ¿Y cómo se arregla ante las autoridades migratorias? Vamos a escuchar a los abogados. ¿Cómo se arregla cuando tu papá o tu mamá te puede pedir? Cuando eres niño y te pide una mamá, papá, madrastra o padrastro ciudadano americano, el proceso es mucho más rápido que de cualquier otro hijo, ¿ok? Ese es un proceso que demora de 2 a 3 años y que se puede hacer dentro de los Estados Unidos si el niño entró legalmente, o se hace con el consulado del país de origen del niño si es que el niño entró indocumentado o está afuera. Pero, ¿qué pasa con el resto? Bueno, el residente legal puede pedir hijos menores de edad y también puede pedir hijos solteros mayores de edad. El residente legal nunca puede pedir un hijo casado. Y el hijo que fue pedido por el residente no se puede casar o pierde la petición. Entonces, si yo soy residente y pido a mi hijo y pasan los años y mi hijo crece y se enamora y se casa, el día que se casa la petición se muere. Por eso es que usted va a ver muchos hijos de residentes legales que han pasado con sus parejas muchos años sin casarse, esperando que salga la visa para que el hijo obtenga la residencia y luego recién se pueda casar y arreglarle los papeles a la esposa. ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá es ciudadano americano, pero el hijo es mayor de 21 años? Cuando el hijo es mayor de 21 años, entonces el papá ciudadano puede pedirlo soltero o casado. Puede pedirlo soltero y si luego el muchacho se quiere casar, se puede casar, solo va a cambiar de categoría y va a pasar a la categoría de hijo casado. Ahora, en la categoría de hijo soltero o de hijo casado, se incluye también a los hijos que estos hijos puedan tener. Entonces, estas peticiones demoran muchos años. Entonces, si yo pido a mi hijo a los 22 años y 5 años después mi hijo tiene hijos y 10 años después ya tiene 3 hijos, no importa, cuando llegue el año número 15 y el hijo ya finalmente pueda llegar, ya le den la residencia, le van a dar la residencia a él y a sus hijos. Si la petición es de hijo casado, va a ser para él, para su esposa y sus hijos.
Ahí lo tiene, ahí está la respuesta. Todo se puede, solamente tiene que exponer bien su caso ante su abogado para que pues lo pueda instruir y le pueda dar la mejor orientación. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le pido por favor, como siempre, que nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.